Excelente decisión de sintonizarnos. Gracias por su atención. Usted se encuentra sintonizando Zoom TV Latino y estamos en esta presentación continuando la serie ¿Es cristiano el catolicismo? En esta presentación vamos a estar hablando de inmortalidad del alma y algunos conceptos platónicos cristianizados que se fueron filtrando con el tiempo dentro de la praxis, dentro de la doctrina y dentro de las enseñanzas de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica sostiene en la sección 366, es decir, estamos hablando de secciones, no de páginas, porque son estas transportables a distintas secciones y versiones del Catecismo en otros idiomas, etcétera, y eso lo puede ayudar a ubicarlo en portugués, inglés, italiano, francés, etcétera. Y dice en esta sección que, la versión que tengo es la página 87, sección 366, la Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. No es producida por los padres y que es inmortal. No perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección. Esta es una afirmación abarcante, bien clara, muy determinante, pero también nos hace preguntar, bueno, ¿qué base bíblica puede llegar a tener? Porque también en la 1022, sección 1022 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Obviamente este criterio y esta postura en ninguno de los dos pasajes anteriores tiene una cita bíblica. Es sumamente interesante eso. Pero aquí, como ya lo vimos en el caso de los apócrifos, estuvimos señalando este punto. 1032, sección 1032, dice claramente lo siguiente el Catecismo. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de que ya habla la Escritura. Dos puntos y comillas. Y entonces ahora cita. Por eso mandó Judas Macabeo a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Paréntesis 2M 1246. Y seguramente usted puede buscar en la Biblia, no lo van a encontrar inmediatamente porque es un sector apócrifo. Es segundo libro de Macabeos, el capítulo 12, versículo 46. Y entonces continúa el Catecismo, desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor. Es decir, hay una razón por la cual la Iglesia incluye a los apócrifos. Y es que estos libros que aparecen en el período intertestamentario y que no son aprobados por el canon hebreo, ni aparecen en el Baba Batra, no fueron jamás citados por Jesús, ni los apóstoles, ni la iglesia cristiana primitiva, no son referidos para nada en la Biblia, pero enseñan una gran cantidad de aspectos que nosotros encontramos en las doctrinas de la Iglesia Católica. Y aquí es donde aparece el concepto platónico, el concepto greco-pagano que se infiltra dentro de la Iglesia. Ya de tiempo a Sócrates explicó que el alma inmortal, una vez liberada del cuerpo, es recompensada de acuerdo con las buenas acciones y castigada por los males que haya cometido. Recuerden, él vivió en el 470 al 399 a.C. y fue prácticamente aquel que adoctrinó a su discípulo Platón, 428-348 a.C. Y Platón razonó que el alma, siendo eterna, debe haber tenido una preexistencia en un mundo ideal donde aprendió acerca de los ideales eternos. Este es un punto importante a tener en cuenta
porque definitivamente aquí nos encontramos con una enseñanza platónica catolizada. En el razonamiento de Platón, el hombre está destinado a alcanzar la bondad, volver al ideal a través de las experiencias de la transmigración del alma. Y así las filosofías seculares sancionan la idea del alma inmortal, aunque la Biblia no lo hace. Lo crea o no, la palabra de Dios enseña algo completamente diferente. Orígenes, historiador de la Iglesia cristiana, fue quien vivió entre el 185 después de Cristo, 254 después de Cristo, y fue la primera persona que intentó organizar la doctrina cristiana en una teología sistemática. Vale la pena tener en cuenta ese aspecto. Era un admirador de Platón, como muchos de los padres de la Iglesia, de paso, y creía en la inmortalidad del alma y que partía hacia una recompensa o un castigo eterno al morir. En su libro De Principis, o acerca de los principios, que está en el libro de los padres antenicenos, sostiene: el alma tiene una sustancia y vida propia. Después de su partida del mundo, será recompensada de acuerdo con sus méritos, estando destinado a obtener una herencia de vida eterna, bienaventuranza, si sus acciones le procuraron dicho beneficio, o será entregada al fuego eterno y al castigo si la culpa de sus crímenes lo ha llevado a esto. Acá nos encontramos con que hay un concepto que va migrando lentamente en la historia. El concepto platónico de inmortalidad del alma, que subyace en el paganismo greco-platónico, socrático-platónico, que luego Alejandro el Grande lleva en sus guerras de conquistas y va conquistando con sus ideas y su visión el Medio Oriente antiguo, y va acarreando consigo el concepto de la inmortalidad, que entra en Judea en el período intertestamentario, impacta en la gestión de los llamados libros apócrifos que van surgiendo en ese período, y en la literatura apócrifa o escondida de judíos helenizados, y finalmente alcanza a Orígenes, Agustín, Tomás de Aquino, por lo cual encuentra su vertiente en el catecismo y en la Iglesia Católica. Y básicamente ese es el picture, de la foto que usted puede tener como para poder encontrar eso. Pero no está en la Biblia. Ese es el punto. ¿Qué dice la Biblia? La inmortalidad del alma es fundamental en el pensamiento occidental, tanto filosóficamente como religiosamente, pero la creencia de ir al cielo o al infierno inmediatamente depende de esta idea. Pero ¿qué enseña la Biblia sobre este punto? Enseña la Biblia que la muerte es la separación del cuerpo físico del alma espiritual, y o que el alma es inmortal. La palabra alma, espíritu, también traducida como persona en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aparece más de 1600 veces en la Biblia. En ningún momento se indica que tiene vida independiente. Ese es un problema bastante serio. Tampoco se añade a esto que tenga personalidad, sabiduría o conocimiento al separarse del cuerpo. Si usted tiene su Biblia, por favor, acuda a ella, vamos a abrirla en conjunto, vamos a ir al libro de Génesis, primer libro de las Sagradas Escrituras, capítulo 2, versículo 7. Allí lee las Sagradas Escrituras lo siguiente: entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, lenepesh. Y este vocablo, que significa vida, mente, intelecto, persona, ser viviente, es criado. Es creado, es bien claro acá. Alma, nefesh, ser viviente, es la deducción elemental que usted encuentra aquí. No tiene asidero el concepto de que el cuerpo físico muera y una parte de la vida espiritual siga viviendo.
Dios no está indicando aquí que toma un elemento preexistente para ponerlo allí. No, no lo dice. Lo crea a partir de ese momento y es todo junto. Es un alma viviente, es un ser viviente. Vea usted para corroborar este punto, y no aparte del dedo su texto que abrió allí en Génesis el capítulo 2, versículo 7, y vamos a Ezequiel capítulo 18, los versículos 4 en adelante. La Biblia dice allí: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, el ser viviente morirá. Y es el mismo vocablo que nosotros encontramos en Génesis, el capítulo 2, versículo 7. Es decir, cuando comenzamos ahora a revisar y usted comienza a ver, ¿será que este hombre que yo estoy escuchando tiene razón? ¿Será que hay algo que yo pueda corroborar aquí o no? Bueno, vamos a Salmos, el capítulo 6, o Salmo 6, versículo 5, y dice las Sagradas Escrituras: porque en la muerte no hay memoria de mí, en el Seol. ¿Quién te alabará? La muerte no hay memoria. Ahora, cuando vamos a las Sagradas Escrituras, son bien claras una serie de amonestaciones en relación con este punto, porque el hombre no es inmortal, el ser humano no es inmortal. ¿Quién es inmortal entonces? La Biblia dice que solamente Dios es inmortal. Primera de Timoteo 6:16 dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. El hombre no es inmortal. El alma por sí sola no tiene inmortalidad. No existe algo inherente, copia, digamos, transparente de nuestro ser. Eso no existe. Es una visión socrática, sí, platónica, sí, católica, sí, no bíblica. Ese es el punto. No existe el concepto de inmortalidad del alma en la Biblia. Alma no es inmortal. Jamás el concepto de inmortalidad en la Biblia está asociado a un hombre finito. La Biblia, vean ustedes, dice Primera de Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal. ¿Dónde usted encuentra que las Sagradas Escrituras adjudican este término al ser humano? No hay, pero sí a Dios. Invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese concepto de inmortal en Dios, no perecedero, incorruptible, sin principio ni fin, es solamente propio de Dios. Dios es inmortal. Vean ustedes Ezequiel 18:4, y aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Eso está indicando que el hombre sí es mortal. Es finito, tiene un principio y tiene un fin. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, cuando nosotros encontramos que al menos 50 veces la muerte es comparada en la Escritura con algo, hay una comparación que gana sentido en las Sagradas Escrituras, y es con el dormir del sueño. Vean ustedes, no voy a usar 50 citas, no cambie de canal, no se sienta amenazado por esto, solamente voy a tomar algunos ejemplos de las Sagradas Escrituras. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. 9:6, también su amor, su odio, su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más. No sabrán, no tendrán parte. 10, capítulo 9. Todo lo que te viniera a la mano para hacerlo, hazlo según tu fuerza, porque en el Sheol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Vamos a ir brevemente al Nuevo Testamento.
hay un incidente. Yo le recomiendo que cuando termine el programa y antes de que usted se aleje llevado por el zapping, es decir, cambiando de canal y yendo a otro lado, revise este capítulo. No tengo tiempo de verlo todo, pero vea Juan capítulo 11. Aquí detalla la Escritura uno de los momentos supremos de la vida y el ministerio del Señor Jesús. Dicho rápidamente, toda vez que Jesús enfrentó la muerte tuvo que ceder ante su vida. Se terminó la muerte frente a el poder de la vida, al creador de la vida, al dador de la vida. Y este fue el caso de Lázaro. Estaba Jesús lejos del área cuando llega la noticia de que Lázaro había descansado. Y dice capítulo 11 de Juan, versículo 11, dicho esto les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y entonces ahora todo el tour de él con los discípulos cambia de destino, cambian de dirección, se dirigen a donde vivía Lázaro con sus hermanas Marta y María. Se produce este diálogo interesante porque los discípulos dicen, Señor, le dicen, si duerme, sanará. Y entonces aclara Juan en el versículo 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del sueño. Es decir, muchas veces en el Antiguo Testamento, en varias ocasiones, las Sagradas Escrituras dicen, durmió con sus padres o fulano de tal descansó o fulano de tal durmió, porque la metáfora que sustituye el concepto de muerte es dormir. Este es un concepto sumamente interesante porque allí nos encontramos con que cuando el Señor va, se encuentra con ahora las hermanas. Hacía 4 días que había muerto. Y entonces se producen diálogos sumamente interesantes y conmovedores sobre este punto. ¿Qué es lo que le dicen ellas al Señor? Básicamente, cuando nosotros abrimos las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, y lo voy a abrir ahora en un momento como para poder leer este punto, porque no lo podemos perder de vista aquí, este aspecto que es sumamente conmovedor y definido. El Señor les dice a los discípulos en el versículo 7, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos aprenderte y otra vez vas allá. Y evidentemente el Señor estaba pensando no tanto en su vida, en su seguridad, en su ministerio, sino más bien en todo lo que Él podía realizar. Y Él les dice, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Y entonces dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Se produce la llegada de Jesús y un diálogo sumamente importante aquí cuando él dialoga con su hermana y ella le responde a la afirmación que él hace. Y es un diálogo intrahebreo, intrajudío, muy personal, muy querible. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y ella le responde, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. No está diciéndole ella, está en el cielo, está en el purgatorio o está en el limbo. Yo sé que resucitará en el día postrero. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oigan, aquí se produce algo muy particular. Lo escatológico
se transforma en presente. Es decir, hay una microescatología que van a participar todos los que están allí. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Él no corrigió la fe de la hermana de Lázaro, para nada, para nada. Marta tiene una fe bíblica. Yo sé que resucitará en el día postrero. Es decir, cree en la resurrección. No cree en la inmortalidad del alma, pero entonces ahora Jesús va y lo llama. Y después de haberlo llamado, y básicamente después de haber preguntado dónde lo pusiste y haber dado la orden, quitad la piedra, todo lo que el Señor dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro vuelve a la vida. ¿Dónde estaba Lázaro? ¿Estaba en el cielo? ¿Estaba en el infierno? ¿Estaba en el limbo? ¿Estaba en el purgatorio? Básicamente no hay ningún indicio porque estaba descansando. La muerte es como el sueño en el cual cerró sus ojos y habría de volver a abrirlos en la resurrección en el día postrero. Ese es el punto. La doctrina de la inmortalidad del alma está contradiciendo estas enseñanzas, está contradiciendo esta práctica, está contradiciendo este hecho, está contradiciendo lo que dicen las Sagradas Escrituras. Más, presten atención a lo que voy a decir. Está poniendo en riesgo el concepto de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Si todas las personas que vivieron bien, armonizaron con las enseñanzas del Señor, cuando mueren van al cielo, ¿para qué Cristo va a venir? ¿A buscar a los que están con Él en el cielo? No tiene sentido. El concepto de la segunda venida de Cristo estaría en crisis aquí en este punto. La resurrección de los muertos. Cuando la Biblia está planteando, como el caso de Marta, yo sé que va a resucitar en el día postrero, pero ¿para qué van a resucitar si ya están en el cielo? Es decir, aquí nos encontramos con algunos otros aspectos que teológicamente están impactando la mente porque se impone un criterio socrático, platónico, católico por encima de lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Dónde queda la doctrina de la expiación? ¿Dónde queda la doctrina del juicio? Definitivamente aquí nos encontramos con algunos problemas muy, muy serios. ¿Qué podemos decir de los movimientos religiosos que afirman o sostengan como doctrina algo que la Biblia no enseña o que la Biblia no sostiene? ¿Qué decir de los movimientos religiosos que se sienten afines doctrinalmente con este movimiento? Me refiero al catolicismo. ¿No creen ustedes que al hacerlo, algunos movimientos religiosos que se guían por sola escritura han abandonado el criterio de la Reforma y abrazaron los criterios mantenidos por la Iglesia Católica? De hecho, aquí nos encontramos con un problema serio al cual debiéramos llamar la atención de nuestros amigos evangélicos proecuménicos que están abrazando una visión que en realidad es socrático-platónica de raíces paganas cristianizadas por adopción de bautismo dentro de la Iglesia Católica. Y de hecho esto nos lleva a pensar muchas cosas. Nuestra esperanza debe estar centrada en las Sagradas Escrituras, en la venida del Señor, en la palabra de Dios, en lo que afirma la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra de Dios es bien clara. Dios es inmortal. Solamente Dios es inmortal. Ángeles fueron creados. Lo vimos en la presentación, especialmente cuando repetimos el diálogo que se encuentra en capítulo 19, versículo 10, entre el ángel y Juan, el revelador. Adora a Dios y yo soy consiervo tuyo. Es decir, ambos tenemos principios. Mi principio fue anterior al tuyo, le está diciendo el ángel,
pero eso no quita por eso que sea divino. Adora a Dios. Eso está bien marcado allí. Las esferas de influencia están claras. Inmortalidad pertenece a Dios. Los ángeles son sempiternos en el sentido de que fueron creados y no conocemos que tengan fin, pero el ser humano, ese tiene un principio y tiene un fin. De hecho, cuando ahora nosotros nos encontramos con que las Sagradas Escrituras en una cantidad de textos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos van indicando que la persona es finita, muere, cierra sus ojos y descansa hasta el momento de la venida del Señor, eso está bien marcado en las Sagradas Escrituras. Lo pueden ver en Corintios, en Tesalonicenses, en Romanos, en distintas porciones de la Biblia. Para mí, en este caso de Juan, el capítulo 11, es definitivamente, hace bien una armonía exacta con este punto, porque encontramos la síntesis de la fe hebrea. Yo sé que resucitará, mi hermano, en el día postrero. Pero no está diciendo, sé que está en el cielo o está con Dios. Porque hoy en día nos encontramos con que muchos han distorsionado este concepto. Y está en la cultura, está descansando con el Señor. No es así. Está descansando en la tumba aquel que ha creído en el Señor y está esperando la venida del Señor cuando con voz de arcángel hable y llame a aquellos que descansan en los sepulcros para que vuelvan a la vida. Esta es su fe, esa es la fe de la Biblia, esa es su convicción, esa es la convicción de las Sagradas Escrituras. Es la fe de Marta, su fe, esa es la fe que nosotros debemos tener, no ninguna otra fe. No debemos basarnos en la cultura, no es la cultura la que nos da a nosotros el sostén de la fe. La cultura no es inspirada por Dios, la palabra divina es inspirada por Dios. Y definitivamente aquí, cuando nos basamos en la palabra, tenemos que centrarnos en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí vivirá.